Buenos días, en esta oportunidad voy a presentarle la ponencia Enfermedades del oído externo y oído medio que podrían causar discapacidad auditiva. En relación al contenido, veremos brevemente la embriología del oído, luego las enfermedades del oído externo, como son las malformaciones, enfermedades inflamatorias, tumorales y, por último, las obstrucciones mecánicas. Y en la enfermedad del oído medio veremos las lesiones con tímpano cerrado, lesiones con tímpano abierto y la estadística de la otitis media. En relación a la embriología, el oído humano se divide en oído externo, oído medio y oído interno. Estas estructuras tienen un origen embriológico distinto, ya que el oído externo y el oído medio derivan del aparato branquial primitivo, mientras que el oído interno deriva del ectodermo. El pabellón auricular se origina en los mamelones o prominencias mesenquimáticas del primer y segundo arco branquial. El conducto auditivo externo y el oído medio derivan de la primera hendidura branquial y la bolsa faríngea respectivamente. Es por esta razón que malformaciones del oído medio y del oído externo pueden existir con o sin compromiso del oído interno. En relación a las enfermedades del oído externo que pueden generar hipoacusia permanente o temporal, vamos a ver malformaciones como en el pabellón auricular, en el conducto auditivo externo, enfermedades inflamatorias, ya sea infecciosas o no infecciosas, enfermedades tumorales, benignas o malignas, traumatismos y misceláneos. En relación a las enfermedades del oído externo, las malformaciones, como la microtia y anotia, son malformaciones congénitas variables, pues pueden manifestarse desde una hipoplasia leve del pabellón auricular hasta su forma más severa, que es la ausencia del pabellón auricular conocido como anotia. Estas malformaciones pueden ser aisladas o acompañarse de atresia del conducto auditivo externo, presentar apéndices y fístulas auriculares. Con frecuencia es unilateral y se presenta en el lado derecho. Presenta grados donde el cuarto grado es el más severo y estas malformaciones congénitas, dependiendo de la severidad, genera hipoacusias conductivas o de transmisión. Otra malformación del oído externo es la atresia congénita del conducto auditivo externo. Se debe al desarrollo incompleto de este conducto, el cual puede estar parcialmente formado y se conoce como estenosis congénita o estar completamente ausente. En estos casos es habitual que vaya acompañado de malformaciones del oído medio. Las enfermedades inflamatorias pueden generar otitis externa y pueden llegar a producir una obstrucción del conducto auditivo externo por el edema del Barrett o por el acúmulo de secreciones. Esto en un inicio, si posteriormente se cronifican, se pueden convertir en tejidos fibróticos. Es por ello la importancia de la detección rápida y temprana en el tratamiento para evitar hipoacusias permanentes. Mencionaremos aquí también que existen atresias adquiridas del conducto auditivo externo. Estas se distinguen por una formación de tejido fibroso y sólido en la parte medial o lateral del conducto que puede obstruirse parcial o totalmente. Pueden originarse por otitis medias o externas crónicas, por timpanopalastías o traumatismos no quirúrgicos, ocasionando hipoacusias conductivas de diversos grados. En relación a las enfermedades del oído externo tumorales, pueden ser por procesos benignos
como los osteomas del conducto auditivo externo, cuyo crecimiento lento produce obstrucción por sí mismas o al favorecer la acumulación de cerumen. Los tumores malignos del conducto auditivo externo, como el carcinoma epidermoide, nos da la sospecha ante una otitis externa de evolución prolongada con otorragia. En relación a las obstrucciones mecánicas, hablaremos del tapón de cerumen. El cerumen está conformado por secreción de glándulas ceruminosas, restos de descamación epitelial y vellos del conducto auditivo externo. Este se puede impactar en la pared del conducto produciendo hipoacusia. Esta hipoacusia puede ser repentina tras un baño y se acompaña de sensación de presión en el conducto auditivo externo. El diagnóstico es clínico a través de la otoscopía y puede ser realizado por el médico general. El retiro del tapón se puede realizar por un lavado de oído con jeringa y agua a 37 grados centígrados, con gotas ceruminolíticas, o por extracción manual. En este caso, quien lo realiza es el especialista por el riesgo de traumatismo en el conducto o en el tímpano. No debe realizarse lavados de oído en casos de perforación timpánica, presencia de colleras, que son los tubos de drenaje transtimpánicos, en pacientes con antecedentes de otitis medias crónicas, cirugía de oído, radioterapia local, otitis externa o presencia de cuerpos extraños o vértigo. Es importante realizar la evaluación clínica de la audición después del retiro de tapón, ya que puede haber otra causa subyacente de hipoacusia en el mismo paciente. La educación al paciente es importante y para la prevención de su formación se recomienda no manipular el conducto con instrumentos ni hisopos, ya que empujan el cerumen hacia su interior provocando su impactación. En usuarios con audífonos es importante realizar una otoscopía de rutina, ya que tienen mayor riesgo de desarrollar tapones de cerumen. En relación a los cuerpos extraños en el conducto auditivo externo, es una causa frecuente en niños. El diagnóstico se sospecha cuando existe un antecedente, o bien hay otalgia y otorrea unilateral, y se confirma mediante la observación del cuerpo extraño durante la otoscopía. Es necesario extraerlo, por lo que no se recomienda su manejo por el médico general, sin los conocimientos ni materiales necesarios. En la anamnesis es necesario preguntar por sospecha del tipo de objeto introducido, ya que ciertos elementos requieren el retiro inmediato. Las pilas, por ejemplo, pueden causar quemaduras severas incluso en menos de 3 horas de exposición, por lo cual su extracción es una urgencia médica. En caso de corresponder a un insecto, este se puede inmovilizar con vaselina líquida. En caso de corresponder a un vegetal, no se debe introducir líquido en el oído, ya que se expande. Mencionaremos algunas medidas preventivas en relación a lo mencionado anteriormente, como es evitar el uso de hisopos, ya que estos empujan el cerumen hacia su interior y provocan su impactación, como hemos señalado anteriormente. Evitar el rascado del conducto auditivo externo, pues puede generar lesiones pequeñas que llevan a infección. Y por último, evitar la persistencia de humedad posterior a los baños de piscina, pues pueden generar infecciones principalmente por hongos. Ya en las enfermedades del oído medio, mencionaremos que estas enfermedades cursarán con una hipoacusia de transmisión que pueden ser más marcadas si existen lesiones de los huesecillos. A veces puede añadirse un componente neurosensorial debido a lesiones laberínticas asociadas. El diagnóstico básico de estas enfermedades se alcanzan por medio de la anamnesis, la otoscopía y la audiometría, recurriendo a otras pruebas complementarias para definirlos con más precisión. La lesión con tímpano cerrado, por ejemplo, está en la otitis media aguda.
Es un proceso infeccioso fácil de diagnosticar, dinámico, en el que se produce una hipoacusia secundaria a un derrame purulento dentro de la caja del tímpano. La hipoacusia será por transmisión. La otitis seromucosa es un proceso sumamente frecuente en la infancia, que se caracteriza por el acúmulo de una efusión seromucosa en los espacios del oído medio. El tímpano está deslumbrado, mate, con reflejo luminoso alterado. Otras veces se observa una membrana timpánica deprimida y en otras ocasiones puede verse por transparencia un nivel líquido o burbujas dentro de la caja. Provoca una hipoacusia de transmisión que puede llegar a los 40 decibeles. Una prueba que puede ayudarnos al diagnóstico de la timpanometría, mostrando una curva plana o aplanada, por disminución de la distensibilidad del sistema tímpano-osicular por el acúmulo de líquido en el oído medio. Las secuelas de otitis medias crónicas corresponden a la evolución final de una inflamación del oído medio. El aspecto del tímpano es polimorfo. Se observan de manera variable placas calcáreas o una retracción del tímpano, más o menos extensa, que puede llegar a inmovilizar y adherir el tímpano al fondo de la caja. En todas estas lesiones, el examen audiométrico permite cuantificar la hipoacusia. En caso de pérdida de transmisión superior a 40 decibeles, debe sospecharse una lesión osicular. En el caso de enfermedades del oído por lesión con tímpano abierto, son situaciones en general fáciles de diagnosticar. La hipoacusia producida por las perforaciones timpánicas depende de su tamaño y localización. Se pueden distinguir entre patologías agudas y crónicas. Las patologías agudas pueden tratarse de otitis medias agudas con perforación espontánea o perforación timpánica debida a traumatismo de origen directo, como puede ser la penetración de objetos, los barotraumatismos o las explosiones. En estos casos de traumatismos, igual que en los traumatismos con tímpano cerrado, es necesario realizar un estudio audiométrico completo para descartar la existencia de hipoacusias perceptivas asociadas por lesión coclear. En el cuadro de otitis crónica mucosa existe una perforación timpánica que no es marginal, y a través de ella vemos el fondo de la caja, que es inflamatorio, granuloso, y en ocasiones se puede observar pólipos. El modo de presentación en estos cuadros es por medio de una otorrea crónica y persistente. En las fases inactivas observamos las secuelas, como pueden ser la perforación timpánica inactiva y necrosis de los huesecillos. En relación a la otitis crónica coleosteatomatosa, mencionaremos que los coleosteatomas son acúmulos anormales de epitelio escamativo en el oído medio. Mediante la otoscopía se observa una masa blanca nacarada. Una perforación marginal atical e irregular debe sugerir el diagnóstico de forma sistemática. En algunos casos, la perforación puede estar recubierta de una pequeña costra blanca. Dentro de los estudios complementarios, la tomografía permite valorar el grado de destrucción ósea. La hipoacusia puede estar minimizada por efecto columelar por la misma lesión. En cuanto a la estadística de la otitis media, mencionaremos que aunque la infección puede producirse a cualquier edad de la vida, la mayor incidencia se da en menores de 5 años. Los datos indican que la otitis media aguda tiene una tasa de incidencia del 10,85%, es decir,
más de 700 millones de casos al año, la mayoría de los cuales son niños de ese grupo etario. Aunque la prevalencia de la otitis media se reduce con la edad, su efecto sobre la audición se hace patente a lo largo de la vida y la pérdida de la audición asociada a la otitis media persiste hasta la edad avanzada en todas las regiones del mundo. Se estima que en todo el mundo más de 3 de cada 1000 personas tienen pérdida de la audición de diversos grados debido a la otitis media. En cuanto a las complicaciones, se calcula que cada año mueren 21.000 personas como resultado de las complicaciones de la otitis media, como mastoiditis, meningitis y abscesos cerebrales. Se ha demostrado que la mortalidad es más alta en los primeros 5 años de vida y en las personas mayores de 75 años. Como conclusión, mencionaremos que las enfermedades del oído externo y el oído medio pueden identificarse a tiempo para ser tratadas o, de ser el caso, derivadas al establecimiento de complejidad que corresponda, y así evitar una hipoacusia o, en todo caso, una hipoacusia del menor grado de severidad posible. Les damos las referencias bibliográficas para que ustedes revisen. Muchas gracias.